FM 98.5 MHz, categoría E, canal 253, desde sus estudios y planta transmisora, ubicados en Juan Lavalle, 1801, Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina. Titular, Emir Silva. En el otoño 2026, el Caletense Radio. Cerca tuyo. Bueno, ya continuamos, ¿eh? Estamos en Aquí Ahora, estamos en el 2974-775509 y ahí recibimos todos tus mensajes de texto, audio, fotos, videos, lo que tengas ganas de compartir con nosotros y con el resto de la comunidad, ¿eh? Fede, ¿con qué estamos? Vamos a hablar con Gonzalo Chute, que es el secretario de Legal y Técnica, creo que sí se dice, del municipio de Río Gallegos. Very good. Vamos a hablar de algunos temas, tema vaciadero, conflicto con el gobierno provincial. Viste que se habla de moscas en Río Gallegos y demás, como si no las hubiera de otro lado. Claro. Y que algunos temas más. Sé que lo leo a Gonzalo Chute siempre en Facebook, se lo dije, porque comparte información. Mientras otros comparten, siempre con opinión, ¿no? Pero mientras otros comparten chicanas y demás, pone cosas que están buenas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días, Federico Roller y Mauricio Barrios. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Uno puede o no coincidir con Gonzalo Chute, yo mayormente coincido, pero siempre agrega información y profundiza. Posteos largos, que por ahí para estos tiempos son muy largos, pero bueno, trato de leerlos. ¿Cómo estás, Gonzalo? Todo bien, todo No sé en qué orden por preguntarte primero, si estás rodeado de moscas o si cagás en un balde, porque Jairo Guzmán dijo el otro día que la gente en Gallegos caga en balde, que no es muy original, porque lo habían dicho, ¿te acordás? Creo que fue cuando cuando Axel Kicillof gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires el año pasado, antes de las generales. Sí, decían que en el conurbano... Algunos enojados decían, lo votan a Kicillof y cagan en balde. Bueno, y ahora Jairo dijo que lo hacen ustedes. Sí, mirá, a ver, hay una cuestión con respecto a eso. El primero que lo dijo fue Mauricio Macri, Claro. ya por 2017. Bueno. ¿Ves que agrega 2016, información, pero... Chute? Siempre agrega. Siempre tira un dato más. Claro, pero bueno, viste, a ver, primero la contextualización, ¿no? Yo quiero aclarar que vivo en un barrio sin cloacas y quiero transmitir la tranquilidad de que yo no cago en un balde, ¿no? Claro, Tengo pozo inodoro, eso es muy bueno. Claro, exactamente. Es cómodo, digamos, claro, ¿no? En primera instancia. Y creo que es la realidad, por lo menos por lo que sé, de la amplísima mayoría de los vecinos que no tenemos cloacas, ¿no? Tenemos pozos sépticos, pero obviamente que eso no es lo ideal. Por supuesto que no. Pero hay una cuestión que sí me pareció importante aclararlo. En Río Gallegos se iba a generar una obra monumental a cargo de ENOSA, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, financiada por el Gobierno Nacional, ¿no? Que justamente consistía en dotar de cloacas a toda la ciudad de Río Gallegos, ¿no? A los 20 y pico de barrios que hoy no tenemos acceso a cloacas. Por ser una ciudad como en todo Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz es una provincia que sobre todo en los 2000 creció muy rápido, de forma muy acelerada y no planificada, ¿no? Y tenemos obviamente estas situaciones gravísimas de salubridad pública, ¿no? Porque obviamente lo ideal es tener un sistema cloacal y un procesamiento que tampoco hace servicio público, ¿no? Porque está volcando el crudo en la ría de Río Gallegos. Claro. Esta obra se licitó, después de firmar el convenio con ENOSA, se adjudicó. El Estado Nacional pagó el 20% de anticipo financiero, ese anticipo financiero fue exputado por las empresas adjudicatarias, porque compraron el 100% de los materiales. Cuando cambia el Gobierno Nacional, veníamos solicitando que vengan justamente para certificar el acopio, ¿viste? Vengan a certificar que las empresas compraron todas estas cosas, ¿no? Básicamente para poder continuar con la obra y continuar avanzando ya en el proceso en sí. Claro. No venían, no llegaban, una vez vino un tipo de Lenoso para acá. Cuando aterrizó en el avión de Río Gallegos le avisaron que lo habían echado, o sea, llegó a Gallegos, nos juntamos y dijo, bueno, ya no estoy más en el organismo. Sí, pues cerraron el Lenosa, volaba. Claro, eso fue antes del cierre todavía, lo echaron el tipo mientras estaba en vuelo, y se enteró apenas aterrizó que venía a certificar y ya no podía certificar nada, digamos, ¿no? Claro, ya no tenía firma. ¿Pero era una coincidencia? Exactamente. O... No, yo no creo que no sea una ¿Vos coincidencia. decís que lo no echaron creo. porque fue a Gallegos a hacer eso? Claro, yo estoy seguro que sí. Pero bueno, quedó paralizado, hicimos reiterados pedidos, y en febrero de este año, además de que el mío se cerró en ENOSA, como bien dicen ustedes, y todo pasó, creo que lo que era obras hídricas, si mal no recuerdo, Claro, de Nación, la Secretaría de Obras Hídricas, pero en febrero de este año ya nos contestan y nos dicen, miren, en el 2024 el Gobierno Nacional, el Secretario de Obras Públicas de la Nación y el gobernador Claudio Vidal firmaron un convenio en el cual establecieron obras que eran prioritarias y debían ser ejecutadas por el Estado Nacional, obras que eran prioritarias e iban a ser ejecutadas con fondos provinciales y obras que quedaban a discrecionalidad, digamos, del ente beneficiario, digamos, ¿no? ¿Y qué se pactó ahí?
y lo dice textual la nota del Secretario de Obras Públicas cuando nos informan esto, que las cloacas en Río Gallegos no eran prioritarias, así que no se iban a financiar y las tenía que hacer la municipalidad como pudiera y si la quería hacer y si no, no importa. La obra de cloacas, a plata de hoy, actualizando por inflación del momento de la adjudicación, alcanzaría a más de 61.000 millones de pesos, creo que así se cálculo la otra vez, ¿no? O casi 70.000 millones de pesos, no recuerdo el monto exacto. Lo que corresponde a la mitad del presupuesto anual del municipio de Río Gallegos. Así que claramente no tenemos la espalda para hacer la obra con esa velocidad y con ese alcance. Así que yo le digo a Guzmán, si a vos te importa que no tengamos cloacas, flaco, decirle al presidente que vuelva a financiar la obra que el Estado Nacional nos había dado, porque es fácil hacerse el boludo y decir cosas sin asumir la responsabilidad que tu gobierno nacional tiene, ¿no? En ese sentido. Lo mismo cuando lo veía llorando por las tarifas de gas, diciendo, ay, la gente no puede pagar el gas. Flaco, fue tu gobierno el que puso el tarifazo que hace que la gente no pueda pagar el gas en Santa Cruz. Hacete cargo una vez por todas. Eso por un lado, ¿no? Que bueno, se cruzaron aquí en Caleta Olivia, en un medio colega, Jairo Guzmán y Pablo Grasso, que bueno, que yo decía hace un rato no fue muy feliz, porque bueno, fueron sobre todo agresiones, ¿no? Del diputado que podría haber aprovechado el momento para poner su punto de vista. Claro, sí, hacer sus argumentos. Pero otro tema que quería como consultarte, Gonzalo, es que bueno, vos venís trabajando con eso, es un tema legal también. El tema del vaciadero, ahí vos por ahí nos puedes contar, creo que Grasso en Tiempo Sur hace poco dijo que bueno, que hizo mucho calor en el verano, hizo que generó, no sé, que haya más moscas, pero hay un tema de traslado, que ustedes habían llegado a un acuerdo, entiendo, con el gobierno provincial, y después el gobierno provincial salió a decir que no, que tienen tantos días para bueno, no sé, explícanos bien qué es lo que pasa. Porque además termina siendo un espejo para otras realidades, pues nosotros también tenemos un basural acá complicado, que se habían programado hacer obras, recién hablabas de obras inconclusas, se había programado hacer obras en este sentido para arreglar, para erradicar los basurales a cielo abierto y finalmente eso no pasó en la provincia. Y bueno, y obviamente lo que pasa allá no es ajeno a lo que pasa en cualquier otro vaciadero municipal. Mira, primero para ver un poco con esto de la situación. Sí. Se ve que el secretario de Ambiente y yo estuvimos en audiencias distintas judiciales. El Procopio, ¿no? El secretario de Ambiente, claro, que fue también pidió su renuncia a Garrido por el tema de la ley de glaciares. No es muy querido ni en el oficialismo ni en la oposición. Y es que yo no quiero descalificarlo personalmente, yo lo conocí un día en la audiencia, me saludó muy simpático, yo también no lo inicio como al final, como corresponde, porque las cosas no son personales. Sí puedo decir que me sorprende la ignorancia que tiene con respecto al tema de gestión de residuos sólidos, y de residuos en general, digamos. Eso me sorprendió para mal, porque es la persona que tiene que resolver en última instancia y no tiene idea de la temática. Y yo soy abogado, que soy abogado, me he interiorizado en la cuestión por este amparo que viene en el año 2015, que después hablaremos y todo eso, que yo tenga más conocimiento de los informes técnicos elaborados por la UMPA de 2008, por la Secretaría de Ambiente de la provincia, por la Municipalidad de Río Gallegos, por la consultora contratada por CGC en el ámbito del programa Ciudades Sostenibles, que es un poco el marco que yo tenga más conocimiento de eso, que es incluso la declaratoria de impacto ambiental del relleno sanitario municipal que por la Secretaría de Ambiente, que yo tenga más conocimiento de eso, que realmente no soy un especialista en materia ambiental, me preocupó en el sentido de que esta persona tiene que tomar decisiones con respecto al basural, al relleno sanitario, a la gestión de residuos, y es algo gravísimo. Con respecto a la audiencia en particular, es mentira que tenemos 20 días para trasladarlo. El vaciadero, ¿no? Te dan 20 días para poner un basural, es como caes un montón, ¿no? Es re difícil. Yo te leo textual de la audiencia. Lo primero para aclarar, el vaciadero municipal y el traslado está judicializado desde el año 2015 en Río Gallegos. ¿No? Hubo un amparo en el año 2015 exactamente. Ajá. Desde el año 2015. Hubo un amparo por distintas cuestiones ambientales de Río Gallegos en particular. Uno de los puntos en particular era el traslado del vaciadero al lote 113, que es donde se hizo finalmente el relleno sanitario municipal, ¿no? Pero ahí el intendente era Grasso en ese momento por reemplazo de, no sé, el anterior, no recuerdo el nombre. De Cantín. O estaba Juvetich, esto. No, era Grasso, pero justamente Raúl Cantín renuncia creo que septiembre, creo que Cantín renuncia en septiembre de 2015, Pablo asume ahí en septiembre de 2015 y esta sentencia es del 29 de septiembre, por el 2015 aproximadamente. O sea, venía de la gestión de Cantín, ¿no? Okay. Básicamente la cuestión. Bueno, en ese amparo es un incidente, que es el incidente en particular del traslado del nuevo vaciadero, en el cual durante más de 10 años se han ido llevando diversas medidas relacionadas para lograr este traslado, ¿no? Finalmente, al relleno sanitario.
Quiero aclarar para el que no sabe, un relleno sanitario es distinto que un vaciadero, que un basural a cielo abierto, digamos, ¿no? Un basural a cielo abierto es lo que lamentablemente pasa en casi toda la provincia de Santa Cruz, hoy por hoy, que es donde se tiran los residuos en un lugar que no es apto para ello, no hay un tratamiento previo, y como mucho se hace cobertura con material, digamos, ¿no? Y un relleno sanitario es una forma de gestión distinta, donde se hacen cavas o fosas impermeabilizadas por su membrana, y donde mientras se van tirando los residuos ya procesados, es importante aclararlo porque es importante acá, ya procesados por mecanismos de tratamiento mecánico-biológico, enfardados, separación, por el mecanismo más apto para cada localidad, se disponen ahí y son cubiertos automáticamente, se filtran los líquidos de la basura, el lixiviado a una pileta específica para ello, y se hace una gestión mucho más amigable, digamos, ¿no? Claro. De los residuos. Hoy las únicas 2 localidades de la provincia que tienen un relleno sanitario son el Calafate y Río Gallegos. Justamente. Nosotros tenemos un relleno sanitario que convive con el viejo vaciadero municipal. Bien. ¿Por qué convive? Y esta es la cuestión. Río Gallegos, hoy no tengo el número actualizado justamente de cuánto genera hoy de todas las corrientes que van justamente al vaciadero municipal. Ahí tenemos una planta de separación de residuos. Esta planta de separación de residuos fue construida en la gestión de Roberto Lluvetich. Y es una planta que en su máxima capacidad operativa gestiona entre 40 y 80 toneladas por día, ¿no? Puede procesar... Estamos hablando con el secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute, que no tiene nada que ver con el tema ambiental, pero ¿hacen recolección diferencial ahí o directamente separa la planta? Mirá, tenemos un programa de recolección diferenciada acá en Río Gallegos, que en su momento tenía muy buenos resultados, entiendo que hay que reforzarlo, sí, obviamente. Pero digamos, un día retiran lo sólido, otro día lo reciclable. Fantástico, ¿no? Bueno, eso no tenemos acá tampoco. Bien, exactamente. Te sigo entonces. Tienen el vaciadero y tienen el relleno sanitario. Exactamente. En el marco de este amparo que te decía, se han ido tomando diversas medidas, tanto el municipio de Río Gallegos como la Secretaría de Ambiente de Provincia. Es importante aclarar que la Secretaría de Ambiente no intervino en esta acción porque quiso, sino porque el juez los obligó a partir del año 2018, diciendo, flaco, ustedes también son parte y tienen cierta responsabilidad con respecto a eso. La responsabilidad primaria, indudablemente, es del municipio, está clarísimo, por supuesto, porque somos constitucionalmente los encargados de la gestión de residuos sólidos, todo el municipio de Santa Cruz, de residuos domiciliarios, quiero decir, lo que es el GIRSU, pero efectivamente también como autoridad de aplicación tiene que tener un rol activo que no se puede limitar a elaborar actas, sino a colaborar, ya sea en el asesoramiento técnico e incluso, que fue el innovador de este amparo, en el aporte de las máquinas y los recursos que los municipios necesitan para proteccionar adecuadamente. Después ya el año 2018 amplió la responsabilidad, no solamente hacer actas, que está bien que las haga porque es una autoridad de aplicación y tenés que controlar, siempre que las actas tengan un fundamento técnico, por supuesto, ¿no? Que no sea arbitraria, pero además tenés que hacer un poco más, le digo juez en 2018, y es colaborar dentro de lo que puedas, sin sacar la responsabilidad primaria municipal. Si el municipio no llega, tiene que ayudar al ambiente de provincia, básicamente lo que dijo el juez. Nosotros, nuestra planta de separación de Río Gallegos presenta 40 y 80 en condiciones óptimas y excelentes, y solo de residuos domiciliarios, Río Gallegos genera 147, 150 toneladas por día. ¿Qué te quiere decir eso? Que la separación claramente no alcanza con esta planta de separación para procesar todos los residuos de la ciudad de Río Gallegos. Porque digo solo domiciliarios, en general Río Gallegos genera con las otras corrientes, como pueden ser, en este caso, los residuos de poda, los residuos de volquete, en fin, un universo gigante de eso, genera más de 200 por día. O sea, está procesando como mucho 80, como un óptimo, sobre un universo de 200 que se le da diario que se dispone en el vaciadero municipal. Claramente el número no te da, ¿no? Pero termina colapsando todo, entonces. Exactamente. Nosotros este amparo, de todas formas, en el vaciadero hemos ido tomando diversas medidas. Se está yendo, Gonza, se está yendo el audio. No sé si vos te estás moviendo del teléfono. Yo te escucho como de lejos, ¿viste? Como el escucho de ahí se mejor. Ahí te escuchamos bárbaro. Sí. Bien. ¿Ahí está? Sí, perfecto. Bien, perfecto, genial. Bueno, te decía, hemos ido cumpliendo diferentes cuestiones con respecto a la gestión de Roberto Lluvetich, que realmente ha sido desastrosa en ese sentido. ¿A qué me refiero? Dejamos de afectar la reserva natural, que estaba afectada justamente por el vaciado municipal. Sí. Dejamos de afectar lo que es la marisma, que es la salida, digamos, a la vía local y sus canales. Dejamos de afectar aproximadamente el perímetro del vaciado municipal de 64 hectáreas, nosotros lo reducimos a 20 hectáreas. O sea, dejamos de impactar prácticamente el 80% de lo que era el perímetro histórico del vaciadero municipal. Y todo eso lo hemos ido logrando. Pusimos en funcionamiento el relleno sanitario, que ¿por qué lo pusimos en funcionamiento? Porque justamente al reducir la superficie del vaciadero municipal, necesitas lograr porque el vaciado sigue generando y se genera cada vez más. Pero este relleno sanitario nos permitió mandar parcialmente un porcentaje de residuos del relleno sanitario
y desviar definitivamente tres corrientes en realidad que son importantísimas, ¿no? ¿A qué me refiero? Los grandes generadores, que es un gran generador, por ejemplo, las represas de ese momento, ¿no? Que eran un montón de residuos, los traían para acá, pero iban a ser residuos sanitarios, los habían tratado de forma particular según cada corriente de residuos. También diríamos por allá los residuos de faena y de frigorífico, que son residuos orgánicos, no el desecho, digamos, de lo que hacen los frigoríficos en la ciudad de Río Gallegos en su fase productiva, que también son tratados de una forma particular, en una celda especial. Gonza, ahí te corto para que no se haga tan larga la explicación. Sí, perdón, pero quiero explicar, Sí, perdón, pero es largo. Finalmente ustedes entonces tienen el vaciadero y tienen este lugar de tratamiento de residuos y los obligan a mudar en 20 días. Sí, pero ¿cuál es el problema? No es posible. Yendo al meollo de la cuestión, nosotros cumplimos todas estas cuestiones que te digo, desafectamos la superficie del vaciadero, desafectamos lo que es estas corrientes particulares de residuos, y surge de los estudios realizados en conjunto con la Secretaría de Ambiente de Provincia que para hacer el traslado definitivo y para que el relleno sanitario sea un relleno sanitario y no un nuevo basural, necesitamos una inversión fundamental. Esta inversión fundamental es una nueva planta de separación con un centro de transferencia. Bien. Eso es lo que nos está faltando. Más ¿Cuánto sale grande. esta inversión? Exactamente, más grande y con tecnologías más adecuadas. ¿Qué me refiero? Tratamiento mecánico biológico, briquetado y enferrado Sí. del residuo. ¿Qué haría esto? La recuperación no sería solo manual, sino que se recuperaría también con la máquina esta gigante que tendría no solo los plásticos, sino también los orgánicos que podrían hacer briqueta, que sirven para calefaccionarse. El rechazo lo enfermaría, que ocupa menos volumen y menos espacio en la celda, y eso se dispondría en el lote 103. Okay. Menos mal que no sos secretario de Ambiente. Esto es mucha guita, ¿no? Entonces supongo que es lo que vas a decir ahora. Los números son, según los estudios que hicimos en conjunto, la alternativa más económica y viable, no la mejor. Si es la más económica, son 52 millones de dólares. Bueno. 52 millones de dólares. 52 millones de dólares. Es la mejor. Claro, bueno. Exactamente. Es un montón. Por eso tampoco en Caleta tenemos este tipo de... Claro, porque sale carísimo. Pero claro. la verdad que para zonas naturales pero como las nuestras es muy importante. Vamos a lo tuyo. Saquemos un poco lo ambiental y lo técnico. O sea, sí. ¿Por qué ellos dicen que tenés 20 días para mover todo? ¿Qué dijo la justicia? ¿Y qué pasa por esto? Yo empecé por el tema de las moscas, ¿no? Porque problema con los vaciaderos hay en toda la provincia. Acá hace unos meses atrás teníamos un olor a pescado tremendo porque se dejó de enviar creo que Puerto Madryn, Mauri sabe mejor, los residuos de pescado porque la planta cerró por los temas económicos. Entonces hay que enterrarlo acá en Caleta. Digo, problemas hay en todos lados. ¿Qué es lo que pasa? Claro, mirá, primero yendo a la audiencia. La audiencia justamente es cierto que Ambiente manifestó su voluntad de clausurar el vaciadero municipal. ¿No? Sí. Estamos de acuerdo con eso, que es lo que salió. Lo que dice el juez es distinto. Lo que dice el juez es pedirnos un informe de estado actual de situación, que es algo que... Ahí se nos fue. Vamos, ¿cómo se llama? Vamos pidiendo a ver cómo avanza la cuestión, digamos, nos pidió un informe, y lo que ordena el juez no es tenés 20 días o te clausuro, dice lo contrario. Lo que dice exactamente es, ¿cómo se llama?, que la autoridad de aplicación no podrá disponer la clausura preventiva del vaciadero ni aplicar multa alguna en ninguna sanción administrativa. Che, ¿y qué implica clausurar un basurero? Porque si vos no tenés clausura, yo clausurás un comercio y ya está, no abre el comercio. Vos clausurás un basurero y ¿qué haces con la basura? ¿Qué haces con toda esa basura? Con esos 200, ¿cuántos son? ¿200 toneladas diarias? De ignorante, no sé. 200 y algo entre todas las corrientes, y 220 por ahí aproximadamente. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Si yo mando todo crudo, sin procesar como corresponde, sin esta cinta nueva, al relleno sanitario, es un vaciadero. Se convierte en y de durar 20 años pasaría a durar 3 años o 4 años. Claro. Y generaría un pasivo ambiental gravísimo cerca de Punta Loyola, cerca de una salida al mar. O sea, es gravísima la cuestión. No me puede decir el secretario de Ambiente, y usted tiene que saber, porque hasta yo sé estas cosas por darle un informe de gente que sabe, tenés que mandar todas las decisiones sin procesar, no importa. ¿Cómo no importa? Si todas las instituciones que saben de la materia me dicen que sí importa, que es lo fundamental. Bueno, entonces técnico, es una cuestión más política hacia Río Gallegos que otra cosa, finalmente. Te pregunto. Claro, pero volvemos a lo mismo, además que no más grave. Nosotros hicimos la presentación, nosotros movimos esta acción judicial, está vigente del año 2015, porque acá la Secretaría de Ambiente de Provincia se había comprometido a acompañar el proceso de financiamiento para la construcción de esa planta de separación. Y nosotros que dijimos después, che, nos quieren clausurar sin ayudarnos y sin continuar el programa que estaba vigente y que asumieron acá ante este juzgado que lo iban a hacer. Bien. Ese es el problema de fondo. Obviamente tenemos que también exceder a la provincia estos 52 millones de dólares, obviamente que es entendible, pero justamente en las minutas de Ciudad Sostenible surgía la posibilidad de que la provincia gestione ante organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo
la obtención de los recursos para hacer esta cinta nueva de separación, digamos, ¿no? Cuestión que no se ha cumplido, por supuesto, la fecha y que no veo voluntad en ese sentido. Bien, bueno, queda claro. Queda claro esto y bueno, también lo que explicaste al principio sobre el tema cloacal, no sé, bueno, Caleta tiene gran cobertura de cloacas, así todo no tenemos la planta de tratamiento que también se había prometido en esta gestión y bueno, algunos tienen pozo séptico, otros no, el tema es mantenerlo bien. ¿Usted le tira la pastilla chute una vez por año? ¿Cómo es? ¿Al pozo decís vos? Sí, claro. Sí, yo tengo que tirar pastilla y también llamar al médico cada tanto, ¿no? Bueno, pero entonces, finalmente, Gonzalo, pero breve, ¿en 20 días qué pasa? En 20 días tenemos que mandar un informe de estado de situación, de cómo está actualmente el basurero municipal y el proceso de traslado. Y en base a eso el juez va a decidir, no es que nos dieron 20 días o se clausura. Básicamente. Yo pienso que el juez, que sí conoce el expediente judicial, va a decir, flaco, es una locura lo que está planteando el secretario de Ambiente, no puedes trasladarlo así, porque todos los antecedentes que están en el expediente judicial me dicen que no se puede. Bueno, vamos a ver si puedo hablar con Diego. Él es biólogo de Puerto Deseado. Hemos hablado en otras oportunidades por tema de, hace muchos años, tema de sobrepoblación canina y demás. Veremos si podemos hablar con él. Te agradezco mucho, Gonzalo. No sé si querés agregar algo más para cerrar. No, nada más, solamente eso, que si hablan con él, dígale que debería remitirse a los antecedentes técnicos de por qué no se puede lo que él quiere. Muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Abrazo fuerte, Gonzalo, que andes bien. Che, bueno, Gonzalo Yute, secretario legal y técnico de Río Gallegos, con esta situación, ¿no?, que les ha dado a la provincia un tiempo, bueno, bastante corto para trasladar. Es muy loco, porque ese Calafate tiene, no es vertedero a cielo abierto, sino de tratamiento. Sí. Solamente Calafate y Río Gallegos lo tienen, y apuntan contra Gallegos cuando el resto de las localidades ni siquiera tienen esto. Insisto, aquí en Caleta Olivia hace un par de meses, Mauri, el olor a pescado se sentía... ¿Qué te parece? Por tu casa y por la mía, por lo menos. Bueno, vamos a hacer. No, en toda la ciudad. Pero después también estamos teniendo recurrentes problemas en este sentido. No sé, a ver, el fin de semana pasado se volvió a incendiar el basural. Y había un olor a basura quemada tremenda que justo dio la casualidad que el viento daba para el sur, entonces iba para aquel lado, pero si vos salías para alguna de las playas de aquel lado, sentías el olor fuerte a basura quemada. Y después porque también hay un tema con los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios no son lo ideal, los ambientalistas lo saben, no son lo ideal, pero a veces es lo único que te queda cuando no tenés otra forma de tratar la basura. Ahora, ¿qué está pasando con el basural nuestro? Bueno, no lo sé, pero hay un indicador que por lo menos a mí me muestra que algo malo se está haciendo. ¿Por qué? Porque todos alrededor está lleno de nylons, lleno de bolsas que se han volado. Todo alrededor, todo el campo público alrededor está plagado de bolsitas de nylon que se vuelan del basural claramente y terminan, afeando el entorno, pero además suponiendo un peligro para las especies que lo habitan. Entonces, tenemos que tener un poquito más de responsabilidad en este sentido, cuidar ese basural, porque es lo único que tenemos hasta el momento. Esa obra que le decíamos, yo le hacía referencia, claro, le sale 50 millones de dólares a la obra que necesita hacer Río Gallegos. Bueno, nosotros íbamos a tener un basural, una planta de tratamiento con toda la mejor tecnología, por lo menos eso es lo que se anunció, para toda la zona norte de Santa Cruz. Se había buscado un lugar donde iba a ser enviada la basura de todos lados. Había resistencia de los vecinos de Pico Truncado porque iba a quedar muy cerca de ellos. Mauri, pero todo eso no se hizo absolutamente nada. Para cerrar, porque si no ya se hace muy largo, pero... Digo, en el gobierno de Alberto Fernández vino Juan Cabandier, habló de este lugar equidistante entre Caleta, Truncado, y La Cera. Bueno, un montón de guita y en el marco del Acuerdo 2030 y los 15 puntos de la ONU, todo lo que decía Chute recién. Y no se cumplió un carajo. Y ahora, pero ahora ni un peso tenemos para que se paguen un aumento de sueldo a los provinciales. Mauri, hablamos al programa. O sea, menos tener 50 lucas para generar. Eso es imposible. Por lo menos en este contexto. La verdad que es muy, muy difícil. Y no es el único problema, Después podemos hablar de cloacas. Hay necesidades más importantes. Totalmente. Separemos, por favor. Dale, ya volvemos. En el otoño 2020.